Muy buenas noches para todos mis queridos hermanos y hermanas y amigos que nos escuchan en esta noche. Esta transmisión de panorama bíblico, de panorama de estudio de la Biblia, libro por libro. Estamos en el Nuevo Testamento ya. Acabamos de ver la semana pasada el libro de Es para mí un gozo y un placer poder estar con ustedes enseñándoles la bendita palabra de Dios. Recuerden que al final estaremos orando por los enfermos, estaremos orando por las personas que nos han pedido oración, algunas han partido, pero damos la gloria y la honra al Señor porque también muchos han sido recuperados de esta enfermedad del COVID y muchas otras falencias que han sucedido en la vida de nuestros hermanos. Vamos a levantar una oración en esta noche pidiendo la dirección de Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios Padre, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y gracias porque tú nos acompañas, porque tú, Señor, estás siempre atento a nuestras necesidades. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro guía y nuestro director, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos hoy la dirección tuya para que tú nos des, Señor, esa fuerza, esa sabiduría, Padre Santo, para no ir a cometer errores en la interpretación, Señor, en la enseñanza de la palabra tuya. Guíanos, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado y Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos una feliz noche a todos los hermanos que están escuchando. Espero que hayan pasado una semana muy importante con sus familias, que el domingo se hayan podido reunir también con sus pastores, con sus comunidades, con la iglesia. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque siempre estaremos tratando de enseñar la bendita palabra de Dios. En esta noche vamos a hablar acerca del Evangelio de San Marcos. Este Evangelio, primero que todo, es uno de los primeros libros que registran sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y también registra las tradiciones históricas más cercanas, escritas por este escriba llamado Juan Marcos, el cual era un colaborador del apóstol Pablo. Así está registrado en el libro de Colosenses, en el capítulo 4, en el verso 10. Y también Juan Marcos era amigo muy cercano del apóstol Pedro, que también lo registra Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 13. Un historiador de la iglesia cristiana, o de la iglesia antigua, llamado Papías, escribe lo siguiente: Marcos ha recolectado el testimonio ocular de el apóstol Pedro, sus memorias, para luego acomodarlas en una sola estructura, en un solo libro llamado el Evangelio de San Marcos. Marcos no solamente ha resumido o reunió todas estas historias, sino que las organizó de una manera adecuada. Lo que nosotros llamamos la historia de Jesús de Nazaret. Marcos hace una declaración en el inicio de su libro. Dice así, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Lo que hace interesante es que te dice lo que él piensa. Y durante el resto del libro, Marcos va influenciando, va mostrándonos a Jesús y también nos muestra de otras personas cómo éstas reaccionaron hacia la actitud y hacia el carácter de Jesús. Marcos describe esta historia de Jesús en 3 actos, o el libro está dividido en 3 secciones. El primero sucede en Galilea, el segundo sucede durante el camino de Jesús a Jerusalén y el tercer acto está centrado en la ciudad de Jerusalén. Y cada acto tiene un enfoque repetido y muy especial en este libro de San Marcos. En el primer acto lo encontramos del capítulo 1 hasta el capítulo 8. Y todo el mundo, todas las personas están asombradas de Jesús y se preguntan, ¿quién es Jesús? En este primer acto. En el segundo acto, del capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, son los mismos discípulos que están luchando por entender qué significa que Jesús sea el Mesías. Y en el tercer acto, del capítulo 11 al capítulo 16, vemos cómo Jesús se convierte en el Rey Mesías. Estamos pues ante una historia y esta historia podemos mirarla cómo se desarrolla de una manera precisa. Marcos comienza en el capítulo 1, desde el versículo 2, así como está escrito en Isaías, hasta el versículo 15, cita el Antiguo Testamento, cita al profeta Isaías y cita al profeta Malaquías, los cuales escribían y decían que Dios enviaría un mensajero delante de Israel. ¿Para qué? Con un objetivo, prepararlos para cuando el Señor se convirtiera en su Rey y Señor, como está escrito y profetizado en Isaías capítulo 40 y en el libro del profeta Malaquías en el capítulo 3. El evangelista Marcos presenta entonces a Juan el Bautista. Lo presenta como el mensajero. Y Marcos presenta a Jesús en esta escena tan importante durante su bautismo, cuando los cielos se abren y el Espíritu de Dios desciende sobre la presencia de Jesús, los cielos se abren y una voz del cielo dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo toda mi complacencia. Después, el evangelista Marcos pone un resumen del mensaje de Jesús. Un mensaje central, un mensaje predicado en la región de Galilea, donde anuncia Jesús las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está enseñando sobre esta operación de rescate de Dios. Es una operación rescate para el mundo a través de la persona de Jesús de Nazaret.
y Dios, el Padre, lo está respaldando. Está respaldando este mensaje al mundo, esta operación rescate, al confrontar, al derrotar el poder de la maldad sobre la vida de todas las personas, las cuales las invita a vivir bajo su reino, el reino de Dios, y a seguirle y a servirle a Él. A partir de esas enseñanzas, el evangelista Marcos nos da a conocer una cantidad de historias donde nos muestra el poder sobrenatural de Jesús trayendo hacia nosotros, expandiendo el reino de Dios. Jesús, en esas historias que nos narra el evangelista Marcos, va sanando personas cuyos cuerpos están enfermos físicamente o quebrantados, así como aquellas personas que están oprimidas por espíritus y demonios, son libertados de todos estos poderes oscuros que tenían control sobre la mente y los cuerpos de estas personas. Incluso algo que para los judíos solo Dios mismo podía hacer, y era el perdón de los pecados. Jesús se encuentra perdonando pecados, y estas actitudes de nuestro Señor Jesús y estas enseñanzas van produciendo diferentes respuestas entre aquellos que le están escuchando y que le están viendo. Algunos se vuelven discípulos de Jesús, pero otros lo rechazan de manera enfática y completamente. Otros no saben qué hacer. Algunos dicen, ¿quién es este que echa fuera demonios? ¿Quién es este? ¿De dónde ha tenido tanta sabiduría? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Ese poder es del diablo. Pero realmente Jesús no se sorprende con estas respuestas. Pues en el capítulo 4, Marcos recolecta muchas enseñanzas en forma de parábolas acerca de la misteriosa naturaleza escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla que cae en 4 terrenos, unos receptivos y otros no. También nos narra como una semilla de mostaza, tan pequeña, tan insignificante, pero que va creciendo y sorprende a todos los que la han visto crecer. Jesús es realmente el Mesías, pero no era esa clase de Mesías que la gente estaba esperando, que los judíos estaban esperando. Jesús nos luce como la gente lo espera. Y esta idea se enmarca con la idea que Marcos está enfatizando al final de este primer acto. ¿Quién es en realidad Jesús? Se preguntan todos los que le están viendo, los que le están escuchando, incluso hasta los mismos discípulos se preguntan quién es en realidad Jesús. Hay confusión en medio de las multitudes. Hay confusión en medio de sus discípulos. ¿Qué son estas parábolas? ¿Por qué nos habla así el Mesías? ¿Qué significan estas parábolas para nosotros? Los discípulos están luchando también por entender quién es realmente Jesús. Y ahí es donde Jesús
sacaba momentos especiales para darle una explicación en privado a sus discípulos acerca de estas parábolas, de estas enseñanzas tan profundas, acerca de la naturaleza sobrenatural del reino de Dios. Estas enseñanzas nos llevan a una segunda parte, a un segundo acto. Nos llevan al capítulo 8, al capítulo 9 y al capítulo 10, donde la pregunta general en estos dos capítulos es: ¿qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Qué significa? Entonces el Señor inicia varias conversaciones, y en la primera conversación, en el capítulo 8, en el versículo 27 en adelante, capítulo 8, en el versículo 27, hay una enseñanza donde Jesús tiene una conversación con sus discípulos en un lugar, y allí les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Allí Pedro inmediatamente se levanta y le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero realmente Pedro estaba o tenía claro que el Mesías era un rey victorioso, era un rey que vendría del linaje de David, el cual en determinado momento atacaría a los romanos y los derrotaría. Y el pueblo de Israel sería libre y él sería nombrado rey de los judíos. Pero Jesús sabía que no era así, pues la Escritura había profetizado que él sería el rey, el siervo sufriente. Isaías lo dice y lo escribe en el capítulo 53. Los discípulos realmente no entienden lo que Jesús les está diciendo, pues pensaban que seguir al Rey Jesús les era ser famosos y muy importantes. Inclusive una madre de ellos le dice: Señor, permite que mis hijos estén uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando estés en el reino ya. Jesús les deja muy claro a sus discípulos que seguirle es en realidad morir, como cargar su propia cruz. Significa rechazar la violencia. Cargar la cruz, morir por Jesús, significa rechazar la violencia, rechazar el orgullo, rechazar el egoísmo, rechazar entregar la vida a favor de otros en una actitud total de servicio y amor. Y Jesús tiene estas conversaciones con sus discípulos, tiene estas conversaciones con ellos. También en el capítulo 9, en el verso 30, Jesús anuncia su muerte, donde Él deja muy claro que el Mesías, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y más aún para dar su vida en rescate por muchos. Otra conversación que el Señor tiene aclarando estas cosas con sus discípulos está en el capítulo 10, en el verso 32. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Los discípulos le escuchan atentamente y le responden confundidos y con mucho miedo. Y Marcos coloca esta historia clave, la cual hace eco
en la introducción de este libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos, los lleva a una montaña y allí entonces de repente hay una transformación. Aparece una luz radiante sobre la imagen, sobre el cuerpo de Jesús, una luz radiante con una gloria, y una nube los cubre. Allí están, es como la gloria de Dios manifestándose también como se manifestó en el monte Sinaí, y luego aparecen 2 hombres del Antiguo Testamento, 2 profetas, 2 hombres muy importantes que estuvieron en la presencia de Dios también en el monte Sinaí, que fueron Moisés y Elías, en el monte de la transfiguración. Aparecen de pronto al pie de nuestro Señor Jesús. Y el cielo declara una voz que dice: este es mi Hijo muy amado. Marcos, al colocar estas conversaciones, hermanos, en esta parte del libro, nos está dando una declaración espectacular. Jesús es el Hijo de Dios. Nos está declarando que Él es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Nos está declarando que Jesús, el glorioso, Jesús el que sufrió, Jesús el que murió, se convertirá en su rey por su pueblo, por su propio pueblo. Y esta reunión deja a los discípulos entender que la tercera parte de este libro les permite a ellos entender desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16, pueden entender cómo Jesús se convierte en un rey. En esta tercera sección, Jesús se encuentra en Jerusalén. Está para la celebración de la Pascua. Jesús entra de una manera pública a Jerusalén. Lo hemos leído, montado en un pollino, en un burrito, rodeado de sus discípulos y aclamado por el pueblo, y la gente le alababa como el Mesías, diciendo: sálvanos, Hijo de David. Hosana, el Hijo de David. Luego Jesús llega al templo, y desde el atrio Jesús saca a todas las personas corriendo, los azota, y Jesús ejerce en ese momento su autoridad sobre aquel templo, defendiendo su casa sacrificial. Y de la boca del Señor Jesús salen estas palabras: vosotros habéis convertido mi casa en una cueva de ladrones. Esta semana se inicia con debates en contra de Jesús, donde a Jesús se le pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad estás haciendo todas estas cosas, Jesús de Nazaret? Y en estos debates Jesús enfrenta a los líderes y enfrenta a los sacerdotes por su hipocresía. También los condena. Ellos responden con un plan para asesinarlo. Matémoslo. Enemigo nuestro es. La situación es difícil, pero está controlada por nuestro Señor.
Jesús en el capítulo 13 predice que Jerusalén y su templo caerán y que serán destruidos en una nueva generación. Además, también que sus discípulos serán perseguidos y serán destruidos. Y cuando hablo de destruidos, no es que se acabaría el mensaje, sino que serían perseguidos, encarcelados, muertos, hasta que Él regresara nuevamente y trayera a la tierra la bendición total. En el capítulo 14 se presenta una escena espectacular y muy importante para todos nosotros, y es la última cena. Noche en la cual donde celebró Jesús y sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto, la Pascua con ellos. Y allí se realiza una cena simbólica que cuenta o donde era relatada la historia de la liberación de la esclavitud en Egipto a través de la muerte del Cordero, de la Pascua y los panes sin levadura. Jesús toma esta reunión, toma estos símbolos y les da un nuevo significado. La liberación del pecado y de la muerte. Todo a través de la muerte del Mesías, del Rey, del siervo sufriente. A partir de este momento, la historia se acelera. En esa noche el Señor Jesús va a orar con sus discípulos a un lugar llamado el Jardín del Getsemaní. Y viene el arresto de Jesús. Un arresto injusto, un juicio injusto delante del Sanedrín, delante de los sacerdotes, un juicio injusto delante de aquel gobernador romano llamado Pilatos, resultando todo esto en una vil crucifixión. En la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena que encaja con las escenas de la primera parte y la segunda parte de este libro. El evangelista Marcos narra acerca de una gran oscuridad que desciende sobre la tierra y en lugar de una voz divina del cielo, como en los casos anteriores, solamente se escucha la voz de nuestro Señor Jesús clamando al Padre antes de morir por la humanidad. Me impresiona mucho y es importante resaltar esto de que un soldado romano, el cual mira a Jesús agonizante y lo ve morir, exclama anunciando en el capítulo 15, en el verso 39, dice: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Un soldado romano. Este soldado romano fue la primera persona en reconocer en esta historia del evangelista Marcos, declarando la identidad de Jesús. Verdaderamente Él es el Hijo de Dios crucificado. Verdaderamente Él es el Mesías.
un soldado romano. Después de esto, Jesús es bajado de aquella cruz y es colocado por algunas personas en la tumba. Y en el primer día de la semana, dos mujeres de entre los discípulos vinieron a la tumba y descubren que la tumba estaba vacía y que la piedra que cubría la entrada a esta tumba estaba removida. Luego un hombre se acerca a ella y les dice que Jesús no está allí, que Jesús se ha levantado de entre los muertos. ¡Wow! Y les ordena que vayan y le cuenten estas buenas nuevas, estas buenas noticias a los otros discípulos. Que Jesús está vivo y que le verán en Galilea. El capítulo 16, el verso 18, nos narra Marcos de que ellas estaban asustadas. Y Marcos escribe que ellas huyen del sepulcro y no le dicen a nadie nada. No le hablan a nadie porque tenían miedo. Así termina este libro del Evangelio de San Marcos. Tiene un final muy curioso con los discípulos de Jesús, también mostrando la misma actitud de temor y de miedo. Si nosotros miramos en nuestra Biblia, vemos que el Evangelio de Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos. Pero algunas notas nos dicen que este final no es el final, pues en el capítulo 16, del versículo en adelante, se nos da a entender que no es original, que hay otros escritos más confiables. Y nos podemos preguntar entonces, ¿el final se perdió? ¿O Marcos realmente no terminó de escribir su historia? Pero lo más probable es que este final, un final intencional, con un objetivo de resaltar la actitud de sus discípulos. El evangelista Marcos enfatiza la sorprendente aseveración de que el crucificado y resucitado Jesús de Nazaret es el Mesías y es el Rey y Señor de señores. La falta de conclusión de este libro nos obliga a los lectores a preguntarnos si esta historia termina sin una conclusión final. Usted, mi hermano y mi querido amigo que me escucha, huiría o reconocerías a Jesús crucificado como tu Rey y tu Salvador. Y anuncias a Jesús y las buenas nuevas para la humanidad. Yo creo que esta pregunta solamente usted la puede responder, porque así termina este libro. Así trata este libro del Evangelio de Marcos. Es interesante, es curioso. Muchos traductores de los originales
concluyen de que este libro no tuvo una conclusión final, porque el evangelista Marcos quería resaltar la actitud de sus discípulos de miedo y de temor tras la muerte de nuestro Señor Jesús. La pregunta nuevamente es para usted y para mí: ¿estaríamos dispuestos a dar las buenas nuevas a la humanidad a pesar de lo que pueda sucedernos? Solamente usted o yo tenemos la respuesta. Y en esta noche queremos darle la gloria y la honra a Dios, porque si el Espíritu Santo quiso dejar inconcluso este libro, pues Él tiene un propósito, y es ponernos a reflexionar a cada uno de nosotros. Recuerden, queridos hermanos, de que el Señor está siempre atento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Tienes claro quién es Jesús para usted? ¿Qué significa que Jesús sea tu Salvador? ¿Es realmente Jesús tu Rey y tu Señor? Oremos en esta noche para que cada uno de nosotros reflexionemos y pensemos lo importante que es entender quién es Jesús y lo que significa Jesús en la vida de cada uno de nosotros como discípulos del Señor. Oremos, hermanos, porque cada uno de nosotros debemos tomar esa cruz. Cada uno de nosotros debemos tomar esa gran responsabilidad, dejar nuestro orgullo, dejar nuestra vanidad, dejar todas estas cosas y entregarnos al Señor en una actitud total de servicio y de amor. ¿Estás entregando tu vida al Señor en servicio? He aquí, Señor, envíame a mí. ¿Estás teniendo pasión, amor por aquellos que se pierden? Son muy buenas preguntas para reflexionar y pensar en lo que nos deja este precioso libro del Evangelio de Marcos. Levantemos una oración en esta noche pidiéndole al Señor la bendición, queridos hermanos, y a la vez vamos a darle la honra y la gloria a Él. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche levantamos, Señor, esta oración de gratitud a ti por todas las bendiciones, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú has permitido que este hermoso libro del Evangelio de Marcos, Señor, esté en nuestro poder, Padre, y esté traducido también en nuestra lengua nativa. Gracias te damos, bendito Dios, porque tú nos llamas a reflexionar en ti, en nuestra entrega, en nuestro servicio, en discernir realmente quién eres tú, Señor, para nosotros. Señor, gracias te damos en esta noche por la vida que nos has dado, por el sacrificio de Jesús en la cruz. En esta noche te pedimos perdón, Señor, si hemos tenido miedo, si hemos huido, Padre Santo, de proclamar las buenas noticias, si nos hemos callado, bendito Dios, delante de otras personas. Tal vez nos hemos convertido en agentes secretos en medio del trabajo, en medio de la universidad, en medio de la iglesia, del barrio. Perdónanos, Señor, si hemos cometido esa actitud de ser agentes secretos del cristianismo.
Ahora, Padre Santo, tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino que nos has dado un espíritu de valentía, Padre Santo, para hablar de nuevo, con diligencia tu palabra, Señor, donde quiera que vayamos. Gracias te damos, Señor, porque nos animas a seguir proclamando las buenas nuevas, Señor, no importa las consecuencias, sean buenas o sean malas, Señor. Heme aquí, Señor, envíanos a cada uno de nosotros, Señor, a cumplir con esta sagrada misión de ir y proclamar tu mensaje, Señor, tus buenas nuevas a la humanidad. En esta noche, Señor, levantamos una oración por los enfermos del COVID. Oramos, Padre Santo, para que tú derrames bendición, des sabiduría a los médicos que tratan en los hospitales, los protejas de este virus, Señor, porque ellos están sirviendo, Señor, salvando, llevando, Señor, hasta donde más pueda su conocimiento, Señor, para salvar las vidas de estas personas. Dales paciencia, dales mucho amor y dales, Señor, la protección que solamente tú necesitas. También oramos, Señor, por los enfermos físicos, oramos por los que tienen problemas de salud, oramos, Señor, para que tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, que seas tú, Señor, trayendo bendición sobre la vida de mis hermanos y mis hermanas que están postrados en una cama, Señor, que tienen problemas, que tienen dificultades, Señor, en la salud física. Oramos, Padre, por aquellos que están comprometidos, bendito Dios, por los demonios, los espíritus malignos, Señor, de la oscuridad. Trae liberación, Señor, trae sanidad, rompe cadenas, rompe ataduras, bendito Dios, en la vida de todas estas personas, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Hoy oramos por las misiones, oramos por los pastores, por los misioneros que están en otros países, Padre Santo, que están en nuestra ciudad. Levanta, Padre Santo. Hoy levantamos una oración misionera, Padre Santo, por aquellos hombres y mujeres que están en países donde el Evangelio no se puede predicar y son expulsados. Y lo hacen, Señor, dale sabiduría, discernimiento para entender las culturas indígenas, las culturas, Señor, donde ellos se encuentran en cualquier parte del mundo. Y donde no haya, Señor, predicadores, evangelistas, pastores o ministros tuyos, Señor, envíalos allá. Oramos, Señor, para que la iglesia pueda apoyar económicamente, pueda apoyar con oración también a estos hombres y mujeres, Señor, y bendice en esta noche a nuestra hermana Adriana que está en Quibdó, en el Chocó, trabajando, bendito Dios, abriendo una casa, Padre Santo, para las personas que salen de la cárcel. Señor, hoy te pedimos por ella, Señor, para que le des sabiduría, para que todo quede organizado, Señor, en ese lugar y que se pueda entrar a predicar el Evangelio, Señor, a las cárceles de esa región y que muchos puedan llegar a conocerte a ti como el Rey, como el Mesías, como el Salvador, como el único que puede traer la solución a la vida, transformación a la vida de ellos y a sus familias. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en tus manos, Señor, ponemos a cada persona que nos ha pedido oración, Señor, desde diferentes partes de este continente. Hoy oramos, Padre, por los enfermos de la congregación. Hoy damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido ya tener los cultos los domingos. Oramos para que tú sigas bendiciendo con tu palabra, Señor, a muchas personas. Bendice, Señor, nuestra ciudad. Y creemos, Señor, que una palabra tuya bastará para que este virus desaparezca totalmente de nuestra ciudad, de nuestro país y de este globo terráqueo, Señor, que tú nos has dado para vivir. En el nombre de Jesús, oh Señor, calma este virus, Señor.
Ponemos en tus manos nuestros planes para viajar, nuestros planes familiares, nuestros proyectos, bendito Dios. Los ponemos en tus manos para que tú seas bendiciendo de manera muy especial la vida de mis queridos hermanos y familia. Tu iglesia, Señor, bendícela donde quiera que esté. Hoy damos gracias en el nombre de Jesucristo por todas las bendiciones recibidas que tú das a cada uno de nosotros. Bendice la iglesia, bendice la iglesia, Señor. Bendice a los pastores y danos, Señor, paz y seguridad en medio de la confusión, en medio de la contaminación, en medio de la persecución, en medio de las guerras, en medio de la violencia. Danos, Señor, seguridad para proclamar las buenas nuevas tuyas donde quiera que vayamos. En el nombre poderoso de nuestro amado y Señor Jesucristo, hoy bendecimos tu iglesia. Hoy bendecimos a nuestros hermanos y hermanas donde quiera que estén, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier rincón de este globo terráqueo. Hoy las bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias te damos en esta noche, Señor. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, Dios me les bendiga. Doy saludo a mi hermano Moisés en Chile. Espero que, hermano, usted tenga pronto a su esposa Claudia nuevamente con usted. Seguimos orando. Y gracias por escucharnos, por compartir este mensaje con otras personas. Damos y saludamos al hermano Nico Sinfuentes, también facilitador de compasión, que está con nosotros en esta noche. Qué bendición, hermano, que usted escuche a la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Y gracias a Carmen también, que nos acompaña. Y así a muchas otras personas que no escriben acá, pero que sabemos que están escuchando. Otros están esperando que se les reenvíe este mensaje a sus correos para ellos poderlos transmitir y a otras personas que conocen también. Les invito este sábado a las 8 de la mañana. Tendremos nuestro ayuno quincenal de 8 a 12 de la mañana. Les invito para participar. Si está interesado, mándeme su correo para yo enviarle el link y estar atento para que podamos juntos orar, interceder, dar gracias a Dios por las peticiones de muchas personas que necesitan y que están pidiendo oración. Hermanos, este sábado a las 8 de la mañana estaremos en contacto por este medio para bendecir también nuestra ciudad y nuestros países. También les invito el domingo a las 9:30 de la mañana a participar del primer culto de la Primera Iglesia Bautista, y el segundo culto inicia a las 11 de la mañana, el cual será transmitido también en lengua de señas por mi esposa, que me acompaña siempre desde el templo de la Primera Iglesia Bautista de Medellín. Doy gracias a Dios, hermanos. Si tienen alguna pregunta, escríbanme, llámenme, y la gloria sea para el Señor. Que Dios les bendiga a todos en esta semana, que tengan ricas bendiciones junto a su familia y que el Señor nos conceda y les conceda a todos las peticiones de su corazón. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les guarde y les proteja, queridos hermanos.